Canal 9 Bio Bio Televisión presenta Frente Regional. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles en este espacio Frente Regional aquí en Canal 9 Bio Bio Televisión para seguir hablando de la región del Biobío, de sus problemáticas, de su futuro, siempre observando lo que pasó hace poco en el pasado aquí en la región del Biobío y especialmente lo que podría pasar en el gobierno regional. Estamos hablando con candidatos que van a estar en la papeleta en el mes de octubre. En esta oportunidad estamos junto a Fernando Peña, candidato a gobernador también regional del Biobío por Republicanos. Fernando, ¿cómo le va? Gracias por estar acá. Hola Hans, gracias por la invitación y saludar obviamente a todos los auditores. A ver, ¿por qué candidato a gobernador regional? ¿Es una decisión personal? ¿Usted lo propuso al partido? ¿El partido se lo propuso? Porque han sido 4 años bastante movidos en el Gore Biobío. Uno podría decir, no me quiero ir a meter allí. Pero ¿por qué decidió estar como candidato a gobernador regional? A ver, fue una mezcla de cosas. De hecho, yo no fui el único interesado. El partido recibió al menos 8 o 9 pretensiones, nombres de gente, militantes con más experiencia, otros con menos experiencia. Y finalmente esto decanta en mi opción. Yo creo que es lo principal por la experiencia que tuve en el gobierno anterior, ¿cierto? Como seré mi educación, ese bagaje, por así decirlo, ayudó a sostener esta opción. Pero además, previo a eso también una trayectoria que si bien no es tan larga, al menos a mí me permite defenderme en el marco público. Yo fui dirigente estudiantil, mientras estuve en la Universidad de Concepción como presidente del movimiento gremial, me tocó competir con la Carol Cariola y con otros varios nombres, entre ellos Camilo Rifo. O sea, soy parte de una generación, por así decirlo, de líderes públicos más jóvenes quizás, que también está buscando su espacio y que ha buscado por años irrumpir frente también a la dificultad evidente que hay, ¿cierto?, para otros liderazgos de poder marcar esos contrapesos. Es una región en donde obviamente donde está muy marcado además esto, ¿cierto?, de que son siempre los mismos y hay una especie de eterno retorno, ¿cierto?, a los antiguos liderazgos y esa añoranza, ¿cierto?, a quienes durante muchos años llevan haciendo política. Yo creo que es bueno, es saludable, creo, para la actividad pública que emerjan nuevos rostros, no por eso con menos experiencia, porque en mi caso, no solamente por mi paso por el gobierno, sino que también por una trayectoria pública que además combina el paso por el mundo universitario, en la academia, pero también en el mundo privado, y eso yo creo que la gente lo valora y lo celebra, porque yo al menos no me considero un político orgánico, no he estado 100% dedicado a la política a mis 39 años, pero creo que eso también le entrega un valor agregado cuando uno pretende aspirar a este tipo de cargos. Sergio Yacaman, Alejandro Navarro, ¿serían un poco de lo que usted decía, los mismos nombres que se van repitiendo y que quieren mantenerse allí? Bueno, Sergio Yacaman estuvo trabajando en el mundo privado, al igual que usted, pero ¿son nombres que se repiten? ¿Apunta un poco a eso usted? Yo creo que en esta elección se juegan varias cosas, no solamente un eventual recambio generacional, sino también un eventual clivaje político importante. Yo creo particularmente que al Partido Republicano, que es el partido que yo represento, del cual soy militante, va a dar la sorpresa no solamente en la elección de gobernadores, sino que también en la elección de cobres, de concejales y eventualmente también en la disputa por algunas alcaldías. Digo algunas porque nosotros no vamos a competir probablemente en las 33 comunas de la región, pero sí al menos en las que vayamos a marcar presencia, en donde clavemos bandera. Yo creo que nosotros, la ciudadanía, yo creo que también está muy ávida, no solamente de rostros nuevos, sino que también de proyectos políticos novedosos y también han mostrado cierta coherencia. Yo creo que el Partido Republicano en eso tiene también un valor agregado. La alta valoración de la ciudadanía tiene que ver justamente con este decir, o mejor dicho, hacer lo que se dice. Nosotros tenemos una postura muy frontal, que a veces puede obviamente ser un poquito controversial, pero en la práctica nosotros sabemos qué es lo que justamente la ciudadanía necesita
y que la sociedad necesita para poder superar particularmente hoy día los problemas de seguridad y acá en la región del Biobío principalmente los problemas vinculados al crimen organizado, no solamente en la provincia de Arauco, sino que también en el resto de las provincias. ¿Por qué en Republicanos? ¿Por convicción, por conveniencia para poder ser candidato a gobernador regional o por lo sucedido en su expartido, en la UDI? Todas las anteriores quizás. Yo la verdad es que en la UDI no tenía espacio de crecimiento. A mí me bajaron un día antes de la inscripción. ¿No se lo dieron ese espacio de crecimiento? O sea, ese espacio de crecimiento lo tuve en lo profesional, no en lo político. Y la verdad es que a nosotros insistentemente nos decían, oye, ya, pero ¿cuándo salen a la cancha? ¿Cuándo salen a jugar el partido? Y hay que recordar que yo fui el único Ceremi que renunció para justamente atender ese llamado. Claro. Y a la hora de los Q, la respuesta fue otra. Para que la gente se acuerde, usted renunció, ¿cierto?, a la Seremía de Educación acá en el Biobío para ser candidato a convencional. Claro. Y el día de la inscripción, a pocas horas, a usted lo bajaron de esa... Sí, literalmente, y sin muchas explicaciones, la verdad. A mí, de hecho, me ofrecieron volver a ser Seremi, yo no acepté, y lo dije en una entrevista por una cuestión de integridad. Yo le tengo mucho cariño al Ministerio de Educación, y no es sano estar jugando con las instituciones y usarlas para beneficio personal. Y yo la verdad es que después de eso medité poquito tiempo. Esto ocurrió en enero, yo en marzo presenté mi renuncia al partido, la comuniqué de manera muy reservada, tampoco haciendo cierto leña del árbol caído, porque le tengo mucho cariño a la Unión Demócrata Independiente. Yo me considero gremialista hasta el día de hoy. Yo creo que adhiero prácticamente al 100% de los principios quizás de esa tienda, pero ciertamente no me identifico con los modos y con la forma. Traicionado, ¿o no? No, más que traicionado, yo creo que es el poco espacio y sobre ¿Qué pasó? todo... ¿Por qué lo bajaron? Yo creo, Hans, de que acá hay poca... ¿Quién lo bajó? Yo creo que hay poca generosidad de parte de una generación de dirigentes que ha cuidado demasiado su poder y que no deja crecer bajo su sombra a personajes o a liderazgos nuevos. ¿Aquí en el Biobío? O sea, yo creo que este es un fenómeno que ocurre probablemente también en otras regiones. Quizás se ve con mayor claridad acá porque efectivamente hay liderazgos muy marcados y que son además liderazgos un tanto caudillescos. Yo creo que es importante, más que ponerle fin a ese juego, es importante ofrecerle alternativa a las personas. Y en ese sentido yo creo que mi opción, por cierto que a muchas personas les va a hacer sentido, porque yo, más que jugarme una revancha personal en esto, lo que estoy tratando de hacer es lo mismo que intenté hacer cuando levanté la mano y cuando quise ir. Bueno, hay harta gente que renunciaba a la UDI también este último tiempo, por lo mismo puede ser, ¿o no? Sí, yo creo que hay harto de eso, pero yo insisto, sin querer hacer leña del árbol caído, porque para mí eso ya es parte del pasado. Yo me siento muy cómodo en el Partido Republicano, me siento muy querido, me siento parte de un proyecto. Y eso a mí me tiene muy contento porque además estamos trabajando en una atmósfera muy rica y que yo creo que va a ser la clave, va a ser la llave justamente para el éxito que vamos a tener en octubre. ¿Y por qué en Republicanos ahora? Porque el Partido Republicano, desde los principios, desde las ideas, a mí me representa. Creo que hay además un enfoque o una claridad mucho mayor respecto al proyecto político que se le quiere ofrecer al país, versus lo que ha pasado en otros partidos de derecha que creo yo se han ido quedando o se han ido transformando en maquinarias de poder. Maquinarias de poder en donde a veces se posterga el pensar, en el soñar los proyectos y las ideas, transformarlas en objetivos. Todo eso se ha ido reemplazando por las intrigas, el estar permanente buscando dónde podemos influir más, dónde podemos ganar más cargos. Y toda esa vorágine, creo yo, es la que ha ido desencantando a mucha militancia. Finalmente la crisis que hay hoy día de participación en los partidos políticos responde en muchos aspectos a eso. Y mucha gente talentosa termina renunciando a veces o termina alejándose al muy corto andar porque ve que finalmente estas maquinarias de poder no dejan muchas veces crecer o debatir o aspirar a construir proyectos que contribuyan finalmente a solucionar todas las urgencias sociales que nosotros conocemos. Y eso yo creo que el Partido Republicano lo está sorteando muy bien, porque en nuestras conversaciones el 90% es para justamente debatir o pensar en cómo ofrecer mejor solución en materia de conectividad, cómo mejorar la seguridad, cómo crear más empleo,
y no estamos preocupados de la intriga o de las situaciones que muchas veces terminan alejando a las personas de la política más que acercándolas. Antes de meternos justamente en aquellos temas, en las propuestas que usted tiene también para, en caso de ser elegido gobernador regional, ¿qué le pareció lo que pasó con Jacqueline Van Rysselberghe en el servicio médico legal? Yo lo que sé, lo mismo que sabe el resto, hay una situación profesional que entiendo el servicio le cuestiona en el marco de un informe dentro del desarrollo o el ejercicio de su profesión. Desconozco la verdad detalles o si hay algo entre líneas, no lo desconozco la verdad, porque además ella está bastante alejada en general de la escena política, y si no es a propósito de... Pero dejó a su hija como candidata a alcaldesa en Concepción. Claro, o sea, esa es la forma que de alguna manera han intentado mantener ese legado familiar, si se quiere. Pero ella en lo personal, yo a ella en lo personal, la verdad es que la veo hoy día más fuera que dentro de la contienda. A ver, ya entrando un poco más en materia, ¿qué opinión tiene de estos primeros 4 años del gobierno regional, que justamente me imagino que usted analizó, evaluó, para poder tomar esta decisión de ser candidato a gobernador regional? A ver, han sido años bien tortuosos, porque la verdad es que lo que fue una apuesta y lo que fue un sueño en materia de descentralización se ha visto seriamente opacado por el escándalo en el caso Convenio. Y lamentablemente esto tampoco es un lunar, o sea, no es una cuestión aislada, ¿cierto? O una anécdota. Ocurrió acá en Biobío, pero ocurrió también en muchas otras regiones. Y eso lamentablemente ha generado un manto de dudas y de sospecha sobre la necesidad, la utilidad y sobre la conveniencia, finalmente, de tener estas estructuras descentralizadas de gobernanza, porque hoy día muchas personas tienen todo el derecho, claro, de cuestionarse, bueno, ¿qué hace esta persona? ¿Cuál es la utilidad, cierto? ¿Para qué sirve? Son las preguntas que hoy día la gente se hace, porque piensa tú que hasta hace poquitas semanas atrás, ¿cierto?, se cerró la declaración de renta, y yo estoy seguro que la gran mayoría de las personas que nos ve desde sus casas se preguntan, oye, yo pago IVA, pago impuesto a la renta, pago contribuciones, me cobran por todo, básicamente. Y aporto bastante de mi bolsillo a sostener los gastos del Estado. Y veo en paralelo que la plata del Estado se la gastan, como ocurrió en el caso Convenio, ¿cierto?, en calzones. Esa figura, alguien puede decir, oye, pero la caricatura que hace acá don Fernando, es que no es una caricatura, porque esa es la interpretación, ¿cierto?, cruda que está haciendo hoy día la ciudadanía, ese es el escrutinio que está haciendo hoy día la ciudadanía a propósito de lo que pasó con la Fundación En Ti y todo este tinglado, ¿cierto?, que hubo entre Camila Polisi y el gobierno regional. Entonces, más allá de que sea o no una caricatura, hoy día el juicio público creo yo que es bastante severo, y esto ha, creo yo, desmejorado en un 100%, creo yo, las expectativas iniciales que habían del gobierno regional. Y una noticia triste, porque quienes vivimos en regiones siempre hemos aspirado a tener mayores niveles de autonomía frente a Santiago. Biobío además siempre fue una región contrapeso, y lamentablemente ese contrapeso se ha ido perdiendo paulatinamente en los años, principalmente desde que nos separamos de Ñuble. Recuerde usted, Hans, que perdimos no solamente una parte importante de comunas, sino que además representación parlamentaria, pasamos de tener 5 a 3 senadores. Los recursos públicos también se han visto paulatinamente disminuidos. Y la pregunta es hoy día, bueno, ¿en qué situación está la región del Biobío? Una región que históricamente fue contrapeso de Santiago. Y la verdad es que no hay hoy día una respuesta clara, no hay un proyecto para volver a consolidar y a situar a la región del Biobío en lo que fue antaño, que es parte de mi visión, ¿cierto?, dentro de mi proyecto. Se hablaba ahí bastante, especialmente cuando asumieron todos los gobernadores regionales, no solamente acá en el Biobío, de las competencias. Nos faltan competencias. Necesitamos competencias para poder tomar ciertas decisiones en algunas temáticas. Por ejemplo, en seguridad, que si bien el gobierno regional puede entregar recursos a los municipios, no puede tomar decisiones de qué hacer o qué no hacer, finalmente. Está eso por un lado. El tema de las competencias. ¿Se necesita más todavía o menos después de lo que pasó? Se perdió además también terreno en esto que siempre se solicitó, descentralizar todo lo que pasaba o lo que se decidía en Santiago, por ejemplo. Este espacio a las regiones también, ¿se perdió terreno?
Absolutamente, y hectáreas de terreno. Piensa tú que en mayo del año pasado, poquitas semanas antes de que estallara el caso Convenio, el gobierno había ingresado un proyecto de ley que se llama Regiones Más Fuertes, donde habían cuestiones bien interesantes, como por ejemplo la creación de una regla fiscal, la posibilidad de que las regiones pudieran generar deudas muy chiquititas del 5% de su presupuesto, además la posibilidad de invertir en instrumentos bancarios para poder costear, por ejemplo, gastos en infraestructura. Íbamos a pasar, de hecho, de la discusión de glosas presupuestarias a figurar en la ley del presupuesto en el Tesoro Público directamente. Ya la discusión del presupuesto no se iba a hacer en la IPRES, sino que acá en el CORE. Todo eso hoy día quedó en foja cero. Y quedó en foja cero porque justamente lo que hizo el gobierno central, lo que hizo Santiago básicamente, fue obviamente ponerle freno de mano a una aspiración muy sentida por las regiones, pero que las mismas regiones se crearon a sí mismas. Porque finalmente el caso Convenios permitió que se levantara este manto de duda, esta sospecha, ¿cierto?, sobre si las regiones son o no capaces de sostener estos niveles de autonomía. Y es una duda razonable, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo hoy día sostener el nivel de autonomía que ya tenemos para así justamente ir conquistando o ir ganando nuevos espacios de atribuciones o de competencias? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué hacer? En materia, por ejemplo, de probidad, o sea, ¿qué decisiones usted tomaría, por ejemplo, si está ahí en el gobierno regional? ¿Qué hacer? O sea, mira, más allá de auditar, porque obviamente esto es algo que todos, quienes siempre hay cambios de autoridad, sí, ¿no? Mire, yo voy a auditar, voy a contratar una auditoría externa, claro, ese es el desde. Sin embargo, acá hay decisiones que tienen que ver con el gasto público y que tienen que ser decisiones que tienen que ser transversalmente apoyadas. Por ejemplo, yo no tengo ninguna duda que el caso Convenio estalla por la ansiedad de la autoridad de poder, por ejemplo, subir o elevar los niveles de ejecución presupuestaria en el año 2022-2023. Y por lo mismo, como no tenían proyectos a la mano, como no tenían carteras con RS, lo que hicieron fue obviamente invertir o gastar en asignaciones directas o en gasto corriente, porque eso es un gasto que se ejecuta rápido. Claro. Y eso efectivamente posicionó a la región del Biobío como la primera en ejecución presupuestaria en el primer trimestre. Sin embargo, estábamos haciendo las cosas mal, porque acá el objetivo no es gastar primero, acá el objetivo es gastar bien. Que los recursos del FNR, del gobierno regional, lleguen a las urgencias sociales, a conectividad, a seguridad, a creación de empleo. Yo al menos voy a poner el foco de la ejecución del presupuesto del GORE en, por ejemplo, los problemas de viabilidad que hay en la Ruta 160. Tenemos que apurar el proyecto del corredor de transporte público, terminar las terceras pistas, apurar también la concesión de la Ruta Piedemonte, terminar también el paso fronterizo o el complejo fronterizo Pichachén. Son obras mínimas que debieran haber estado terminadas hace 10 años y que lamentablemente han sido postergadas porque además se han priorizado gastos pequeños, muchas veces priorizando una foto, ¿cierto?, en vez de tener una visión estratégica de cuál debiese ser hoy día el foco de desarrollo de la región en materia productiva, respetando también la vocación productiva de la región, pero también abriéndose obviamente a nuevos mercados. Toda esa infraestructura se tiene que crear y creo yo que el gobierno regional es el encargado de dar ese impulso. Perfecto. A ver, aprovechemos, se lo voy a preguntar más adelante, pero hablemos un poco de conectividad, de infraestructura. Usted mencionó varias cosas que son importantes. Algunas se están haciendo, el puente industrial, por ejemplo, el nuevo puente ferroviario, pero estas son obras que, si bien van a favorecer a futuro, son obras del pasado. O sea, estamos hablando del puente industrial hace 30 años, 25 años aproximadamente. El puente ferroviario es una necesidad también de hace mucho tiempo. O sea, no es algo que uno está diciendo, esto nos va a solucionar la vida de aquí a 50 años, probablemente de aquí a 10 años más, no más. Entonces, ¿qué se piensa a nivel de infraestructura, de inversión en obras públicas acá en la región del Biobío? Además de lo que ya algo mencionó, por supuesto. ¿Cómo se puede desarrollar aquello? Porque la gente ya está agotada, está cansada. O sea, nos llegaban comentarios tiempo atrás y también se lo comentaba a otro candidato acá y hablábamos. Hay gente que envía comentarios diciendo me quiero matar cuando están ahí en el taco. O sea, es una cuestión de salud mental también. Así es, y es terrible. Yo he conversado con personas que se tienen que levantar a las 5:30 de la mañana en el sector de Lomas Coloradas para llegar a las 8:30 a su trabajo. O sea, se levantan a esa hora y se demoran igual 2 horas. Y llegan y salen de su trabajo a las 7 de la tarde y están llegando pasado a las 8 de la noche a sus hogares. Entonces, tú entenderás, Hans, el nivel de deterioro en la calidad de vida que hay hoy día producto de la irresponsabilidad y la negligencia del Estado
en llegar a tiempo con estas obras públicas. Porque acá no estamos solamente hablando de más inversión, estamos hablando de personas que han sufrido durante más de una década la negligencia y la pasividad por la inacción del Estado en construir obras necesarias para que los vehículos circulen. Tú mencionaste el puente industrial. Bien, yo celebro la construcción del puente industrial, pero lo que necesitamos es sacar los camiones de la ruta 160. ¿Ayuda a eso? Claro, desde el puente de los Batros. Pero pasa que tenemos un trayecto hoy día, desde Lomas Coloradas, desde la vía de los Escritores, hasta el puente de los Batros, que va a seguir absolutamente saturado, porque necesitamos una hora adicional. El mundo ecologista, el ecologismo profundo, que sabemos tiene voceros y embajadores muy marcados acá en la región, obstaculizó por años la construcción de la ruta Piedemonte, engatusó a vecinos de varios sectores de Coronel y San Pedro diciéndoles que esa obra les iba a arruinar la vida. Miremos cómo los mismos tacos han arruinado el doble, el triple la vida de esos vecinos. Les mintieron y hoy día se ponen colorados porque saben que finalmente estas obras son necesarias y son obras que van a mejorar la calidad de vida de las personas y que son las que sufren finalmente todos los días la pasividad, insisto, la inactividad del Estado. Yo en esto quiero ser súper claro. Acá no se trata de eludir la responsabilidad que tenemos en el cuidado del medio ambiente, pero sí tenemos que priorizar la calidad de vida de las personas. Yo en eso no me pierdo. Y por lo mismo es que voy a sacar con coraje y con decisión todas las obras, no solamente en materia de conectividad, también en materia de productividad. Hay proyectos de inversión acá, Hans, que llevan detenidos años, también por el lobby ecologista y por grupos ambientalistas que han obstaculizado el desarrollo y que han taconeado derechamente proyectos como, por ejemplo, la extracción de biolantánidos en Penco, un proyecto que por haberse encontrado 6 naranjillos quedó detenido en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Entonces, esas cosas son kafkianas, son cosas que de hecho llegan a ser irrisorias. Y por lo mismo es que yo al menos me comprometo, desde mi gestión como gobernador regional, a impulsar una agenda de crecimiento responsable con el medio ambiente, pero poniendo el foco en la calidad de vida de las personas. Porque son ellas las que sufren todos los días, insisto, la falta de acción y la pasividad del Estado. Marcado por cuestiones negativas este gobierno regional del Biobío estos últimos 3-4 años. ¿Hay cosas sí que rescatar que usted a lo mejor diría, sí, esto podríamos tomarlo y mantenerlo, continuarlo y mejorarlo? ¿Hay cosas que se pueden rescatar? No me respondo ahora. Hacemos un breve alto. Seguimos acá en Frente Regional conversando con Fernando Peña, candidato a gobernador regional del Biobío por Republicano. Pausa, no se vayan. Bien, estamos de regreso aquí en Canal 9, Biobío Televisión, haciendo Frente Regional con Fernando Peña, candidato a gobernador regional del Biobío por Republicanos. Dejamos una pregunta planteada antes de irnos a la pausa. ¿Hay algo que destaque usted de lo que se ha hecho estos últimos años por el gobierno regional del Biobío? Digo, por el gobierno, no solamente por Rodrigo Díaz, el gobernador. Mira, sin el gobernador regional tener atribuciones en materia de seguridad, yo he visto un compromiso y bastante audacia, tanto en el gobierno regional como en el Consejo Regional, de financiar proyectos en materia de seguridad, como por ejemplo la compra de tanquetas blindadas, de indumentaria para las policías, inversión logística, en drones, en equipamiento que es sumamente necesario, sobre todo en el combate y la persecución del crimen organizado, en apoyo tanto a la Fiscalía como a Carabineros y a la PDI. En ese sentido, yo creo que es interesante observar cuál es la experiencia del gobierno regional y también amplificarla en cuestiones de qué tipo. Por ejemplo, la construcción de una nueva cárcel en la región del Biobío. El centro penitenciario en Manzano, para quienes me ven, tiene hoy día una proporción de 1 gendarme por cada 100 reos. La cárcel está colapsadísima. Pero no solamente eso. El año pasado, el ministro de Justicia anunció que iba a trasladar 800 reos de alta peligrosidad a este recinto penitenciario. Lo que significa que no solamente se trasladan los reos, sino que sus familiares y muchas veces las redes delictivas cercanas a estos personajes. Entonces, nosotros necesitamos segregar la población penitenciaria. Necesitamos una cárcel del más alto estándar. ¿Para qué? Para llevar y para detener ahí a personas vinculadas al crimen organizado o al narcotráfico, para evitar así que la población de baja peligrosidad que está hoy día en el Manzano termine
en las garras o transformándose en soldados finalmente de estos tipos. Porque eso es lo que ocurre hoy día, las cárceles se transforman en universidades del delito. Y pasa que necesitamos hoy día a personas detenidas por delitos menores, darles la posibilidad de rehabilitarse, de reinsertarse en la sociedad, y eso no se va a poder lograr mientras haya un recinto penitenciario en donde finalmente los reos de alta peligrosidad terminan casi que transformando en un casting o en un proceso de admisión a los reos de menor peligrosidad. Eso es algo urgente. El gobierno regional necesita hoy día apoyar al Ejecutivo en la construcción de una nueva cárcel que puede ser perfectamente concesionada, eso bajaría los costos considerablemente, para así contribuir de manera directa a entregar mayores niveles de seguridad a la región. Ahí hay una solución concreta que se puede incluso, insisto, concesionar y que puede mitigar o incluso dejar en cero el nivel de gasto al erario fiscal. Pero esas decisiones hay que ir pensándolas desde ya, porque la región ha crecido mucho en los últimos años. El fenómeno delictivo que nosotros hoy día experimentamos, la irrupción del Tren de Aragua o de cuestiones que hace 10 años nosotros no veíamos, ya es un hecho. Hay que revertirlo, pero eso se revierte con acciones, porque la región ya cambió. Lamentablemente la región en la cual nosotros vivíamos hace 15, 20 años ya no existe. Y ese es un problema, pero ese problema se tiene que revertir con acciones, con decisiones, ejerciendo la autoridad. Porque si no se toman decisiones valientes, lamentablemente esto solamente va a seguir creciendo. Y yo quiero recuperar esa región, quiero recuperar la región de hecho a la cual yo llegué a estudiar en el año 2004. Yo podía salir de repente a un carrete o a tomarme una bebida o una cerveza, sí, para ser honesto, tranquilamente a las 12 de la noche, ¿cierto? E incluso de madrugada, y me iba a comer un vampiro a la Copec, como cualquiera de los que me está oyendo o viendo en este momento. ¿Quién puede hacer esa cuestión hoy día? Nadie se atreve. Porque Concepción está muy peligroso. Y esa es la verdad, es una verdad objetiva. Entonces necesitamos recuperar nuestro estilo de vida provinciano, si se quiere, algo con lo cual los santiaguinos a veces nos tratan de forma peyorativa, ¿cierto? No, es que uy, mira aquí el gallo de provincia, el provinciano. Bueno, pero a nosotros siempre nos gustó ser provincianos, porque cuidamos siempre nuestro estilo de vida. Y lamentablemente ese estilo de vida se ha ido perdiendo. Y lo queremos recuperar. ¿Y cómo atacarlo? ¿Cómo atacar el crimen organizado? Si no somos capaces, por ejemplo, de evitar que le roben a los kiosqueros en el centro de Concepción, a una cuadra de la Municipalidad de Concepción, a una cuadra de la Delegación Presidencial del Biobío, a 2 cuadras de la 8ª zona de Carabineros. ¿Cómo hacerlo entonces? Necesitamos aumentar los recursos policiales, pero si no es posible que hoy día en Concepción, que es una comuna gigante, hayan 2 patrullas, básicamente en la noche. Ese es el recurso policial que hay hoy día en las noches. Entonces, ahí es cuando tú te das cuenta de que el crimen y la delincuencia le está ganando el pulseo al Estado de Derecho y a las autoridades, porque no hay recursos, si es una cuestión objetiva. Tenemos que invertir más plata en ayudar a las policías, en multiplicar los ingresos, en favorecer también los sueldos y la carrera funcionaria de nuestras policías, porque de lo contrario esta cuestión va a llegar a ser irreversible y la delincuencia en algún momento se va a desbordar. Yo creo que en las casas probablemente más de alguien crea que esta cuestión ya está absolutamente desbordada. Yo creo o mantengo algo de esperanza de que esto lo podemos atajar, pero lo tenemos que atajar con decisiones valientes y poniéndonos todos detrás del Estado de Derecho y de las autoridades para que esto efectivamente se logre. ¿El REC, el rally, le interesa? Sí, son actividades, son eventos masivos. Yo no reduzco la cultura a los eventos masivos, porque creo que es importante acá ponernos los pantalones largos y empezar a hablar de cultura en serio. Eso implica, por ejemplo, recuperar o crear, mejor dicho, circuitos turísticos en Lota para revitalizar y recuperar nuestro patrimonio cultural. Lota es la comuna que tiene más patrimonios en Chile, pero sus patrimonios están cayéndose a pedazos. Entonces, ¿cuándo vamos a invertir de verdad en un circuito turístico para atraer a personas de todas partes del mundo con servicios turísticos, hoteleros, con un buen restaurante, con una salida eventualmente al muelle de Nácar, que es el que puede recibir hoy día un catamarán, por ejemplo, en un viaje, por ejemplo, desde Santiago directamente a Lota? Para mí, esa es la visión que tengo de la cultura, no solamente de los eventos masivos. Y pasa lo mismo en San Rosendo, ¿cierto?, con la estación de trenes, que son parte de nuestra historia, de nuestra memoria. Y es memoria viva, y estamos dejando que se caiga a pedazos. Y eso hay que revertirlo. Por lo tanto, yo, lejos de reducir la cultura a estos 2 eventos masivos muy bonitos que tú destacas, yo tengo una visión mucho más amplia y que creo que también necesita de decisiones valientes.
Republicanos tiene una muy buena votación, obtuvo una muy buena votación en la provincia de Arauco. ¿Qué hacer en la provincia de Arauco para darle tranquilidad a la gente que vive allí? Especialmente después de lo que ocurrió con el asesinato de estos 3 carabineros. ¿Cómo trabajar allí? Lo que hay que hacer es buscar un gran acuerdo político que comprenda todas las fuerzas políticas hoy día representadas en el Congreso y a través de un proyecto de ley intervenir militarmente en la provincia de Arauco. Es una decisión dolorosa, pero la única posible que yo veo a estas alturas. ¿Más todavía de lo que hay? ¿O usted cree que actualmente no hay mucho? Es que no estoy hablando del estado de excepción o del toque queda que hoy día tú hablas con cualquier persona de Cañete o de Tirúa. ¿Y qué dicen? Que son soluciones cosméticas. O sea, dentro de un estado de excepción asesinaron 3 carabineros en Cañete. Usted ha viajado a la Por supuesto, estuve el sábado ahí. ¿Y se encontró, por ejemplo, con efectivos militares, policiales en las calles? Estuve en una sede vecinal donde me dijeron que la noche anterior habían desvalijado una peluquería completa. En un toque queda. Fue un robo de noche. Entonces, ¿quién se cree este cuento de con la energía y con la eventual capacidad que estamos hoy día dedicándole a solucionar el problema, vamos a derrotar al crimen organizado? Acá se requiere una intervención militar coordinada, pero sobre todo apoyada políticamente. Porque la pregunta del millón acá, la pregunta de fondo es, ¿por qué los militares y las policías no actúan de verdad? Porque no hay apoyo político. Ninguno de ellos se va a arriesgar, ¿cierto?, a una cadena perpetua o a un juicio, ¿cierto?, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la pregunta acá es, ¿cómo validamos nosotros políticamente una intervención? Bueno, en el Congreso. El rol del gobernador, que es lo que debió haber hecho hace rato, es haber buscado el apoyo político transversal de todos los sectores y de todas las bancadas de la región para entregarle a las policías vía proyecto de ley un mandato imperativo para terminar de manera radical con el crimen organizado y con el terrorismo en la provincia de Arauco. Tal cual como se hizo con la FARC en Colombia, tal cual como se hizo con la ETA en España, y ejemplos hay en el mundo, porque, insisto, si esto no se hace ahora, vamos a terminar justamente como ocurrió con la ETA en España, o con la FARC en Colombia, o como el Sendero Luminoso en Perú. O sea, esto ya dejaron de ser grupos aislados, esto ya dejó de ser anecdótico. Hay un antes y un después, desde que asesinan a 3 carabineros, creo yo, y yo creo que todos comparten ese diagnóstico. Entonces, si el Estado se queda mirando, o sigue usando la misma fuerza y las mismas capacidades que ha usado hasta ahora, vamos a perder. Y lamentablemente la provincia de Arauco va a ser un territorio sin control del Estado y en manos del terrorismo, en manos de quienes hoy día usurpan la acción del Estado y el poder del Estado en esa zona. Y eso en desmedro de toda la población pacífica y de toda la familia y toda la gente de trabajo que hay en la zona y que lleva años, si no décadas, soportando el accionar de estos grupos. ¿Y la causa mapuche existe? Para ustedes, como republicanos, ¿existe? ¿Hay o no tiene nada que ver? Pero sí es evidente que en la provincia de Arauco conviven lafkenches, mapuche, personas chilenas, agricultores, personas dedicadas a la pesca, pues eso siempre ha sido así, Hans. Y las personas mapuches de la zona son personas pacíficas. Son personas que muchas veces incluso se han visto amenazadas y atacadas por estas agrupaciones, porque no les quieren brindar protección o porque no quieren porque quieren a veces comprar su silencio. ¿Cuántas causas conocemos? ¿Cuántas personas hay en la cárcel de Lebu, en prisión, justamente por atentar contra dirigentes ancestrales o contra personas de las mismas comunidades mapuches? Si esto no se trata de la causa mapuche, eso felizmente ya hace rato se aclaró. Porque claro, como tú bien lo señalas, acá había una izquierda que hace poquito tiempo atrás nomás, 5 años atrás, nos decía, oye, pero ¿cómo tanto desdén? ¿Cómo tanto menosprecio por la causa mapuche? Cuando alguien levantaba el dedo o señalaba algo de lo que pasaba en la provincia de Arauco. Felizmente, todos ellos ya entendieron que el problema es mucho más profundo y que acá estamos en presencia de grupos organizados, delincuentes, que a través del narcotráfico y del robo de madera están hoy día amedrentando a la población. Es un negocio lo que hay ahí. No es causa mapuche. Y eso yo creo que ya está claro. Y por lo mismo es que yo veo la opción o el espacio hoy día para un gran acuerdo político que nos permita perseguir y ponerle ya fin a este cuento. Porque de lo contrario vamos a seguir durante décadas, tal cual ha ocurrido, insisto, en otros países. Algo ya mencionó usted respecto de algunas empresas que quieren instalarse en la región del Biobío y que, bueno, ha demorado esa instalación producto de temas medioambientales especialmente. ¿Hacia dónde
debería apuntar la región del Biobío, considerando, por ejemplo, lo que pasó ahora con Huachipato? La región del Biobío eminentemente es una región industrial, así se la ha conocido en prácticamente toda su historia, pero que ha perdido terreno en aquello. ¿Debiera potenciarse, debiera apoyarse a las empresas que están acá en la región del Biobío, potenciar esa marca industrial que tiene la región del Biobío, acercarse a lo mejor un poco más o potenciar la pesca, que también es parte importante de nuestra identidad, o ya empezar a cambiar de rubro, como diría un profesional a lo mejor que está complicado laboralmente? Yo creo que se puede hacer todo a la vez. Okay. No son cuestiones excluyentes. Biobío va a seguir siendo una región con una vocación industrial. Sin embargo, las lecciones que tenemos que sacar de lo que ocurrió en Huachipato es que nosotros no podemos depender solamente de actividades primarias o de esa faz productiva. Porque evidentemente la competencia y el avance de nuevas tecnologías en el mundo finalmente va dejando atrás a muchos de estos rubros. Y ahí es donde yo veo que la región tiene no solamente que aprovechar su vocación industrial, sino que también hay que aprovechar su vocación cultural. Pero acá quiero hacer una definición cultural un poquito más compleja y que tiene que ver, por un lado, con que Biobío es una región universitaria. Nosotros producimos capital humano avanzado para todo el país. Y la pregunta, Hans, es ¿cuánto del capital humano avanzado que se forma en la región del Biobío tiene posibilidad de encontrar trabajo acá en la región? ¿Cuántas personas tienen que emigrar forzadamente, todas las semanas a veces, al norte o a Santiago o a otra región en busca de una fuente de ingresos? Es la realidad quizás de muchas personas que no están viendo, que tienen que ver a su familia solamente los fines de semana, porque no encuentran pega acá. ¿O cuántos cabros jóvenes que egresan de alguna institución de educación superior acá en la región comienzan a buscar trabajo una vez egresados y no encuentran y tienen que emigrar forzadamente? Esa es una realidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros ampliamos la cancha? ¿Cómo ampliamos el marco de opciones para que las personas puedan generar riquezas, pero también darle la facilidad a los inversionistas para crear nuevos polos de desarrollo? Yo no sé si tú sabías, por ejemplo, que acá en la región del Biobío, según datos de ProChile, hay 12 personas que están vinculadas a la industria del videojuego. Personas que crean diseño, creadores, desarrolladores, programadores y que venden sus servicios a países como Japón, Taiwán, Corea del Sur, China. Bueno, ¿y por qué no pueden, en vez de ser 12, no pueden ser 36 o 50 o 100? Si en Biobío tenemos masa cerebral y materia gris de sobra. Hacia allá tenemos que apuntar, a romper el marco de desarrollo al cual hemos estado acostumbrados. ¿Vamos a seguir siendo una región industrial? Sí, por cierto, porque lo hacemos bien y tenemos que aprovechar obviamente nuestras ventajas competitivas, pero también tenemos que ser capaces de mirar un poquito más allá de lo evidente. El mundo va a cambiar radicalmente de aquí a 20 años, producto de la automatización y de la inteligencia artificial. Muchos empleos se van a destruir. ¿Cómo nos estamos preparando como región para ese fenómeno? Son las preguntas que hoy día debiese estar resolviendo el gobierno regional, también el ejecutivo, pero también el ecosistema universitario. Y ahí es donde yo veo mucho por hacer. Entonces, felices de apoyar y de seguir aprovechando la riqueza que genera la pesca, el rubro forestal, la agroindustria, pero también tenemos que ser capaces de ampliar un poquito la cancha. Fernando Peña, candidato a gobernador regional del Biobío por Republicanos, gracias por haber estado hoy acá en Frente Regional, muy amable. Gracias a ti, Hans, por la invitación. Usted también, por supuesto, gracias por su sintonía. Nos encontramos en una próxima edición de Frente Regional, aquí en Canal 9, Biobío Televisión. Que estén bien. Chao, chao. Canal 9, Biobío Televisión, presentó Frente Regional.